El reflejo del fuego danza en sus ojos. Desde la suite presidencial de su propio hotel, el más lujoso de propiedad negra en todo Estados Unidos, Javi Stratford observa cómo el sueño americano se convierte en una pesadilla. Abajo, en las calles de Greenwood, el distrito que él ayudó a levantar desde el polvo, no hay una turba descontrolada, hay un ejército. Ve a oficiales de policía entregando rifles a civiles blancos, organizando el caos. El rugido de la multitud se mezcla con disparos, pero un nuevo sonido corta la noche, un zumbido que crece desde el cielo. Un biplano de la Primera Guerra Mundial desciende, no para observar, sino para atacar. Stratford ve caer un objeto oscuro. Segundos después, una bola de fuego devora el techo de un edificio al otro lado de la calle, iluminando la masacre que está por comenzar. Lo que está presenciando no es un disturbio, es un bombardeo aéreo, en suelo americano, contra ciudadanos americanos. Esta escena no fue un accidente de la historia, fue borrada a propósito. La imagen de aviones de guerra bombardeando una comunidad negra próspera fue deliberadamente arrancada de los libros porque destruye por completo la mentira que te han contado sobre la brecha de riqueza racial. La narrativa oficial sugiere que la desigualdad es el resultado de un fracaso cultural o una simple herencia de la esclavitud, pero la verdad es mucho más violenta. La verdad es que existió una era dorada de excelencia económica negra, y esa riqueza no se evaporó. Fue robada a punta de pistola, dinamita y complicidad estatal. Si crees que este bombardeo a Black Wall Street merece ser conocido por todos, deja tu like ahora. Es la única forma de que esta verdad atraviese el bloqueo del algoritmo y llegue a más personas. Para entender el crimen, primero debes conocer la joya que robaron. A principios del siglo XX, en Tulsa, Oklahoma, surgió un milagro económico llamado el Distrito de Greenwood, fundado en 1906 por O.W. Gurley, un visionario hijo de esclavos. Sobre 40 hectáreas de tierra compradas con un solo propósito, crear un paraíso económico para la gente negra. Y lo lograron. Lo llamaron Black Wall Street. No era una exageración. Imagina calles pavimentadas repletas de Cadillacs y Stutz Bearcats, propiedad de residentes negros. Imagina más de 600 negocios, incluyendo bancos, hoteles de lujo, cines, hospitales y consultorios de abogados y médicos. Aquí, el dólar negro circulaba hasta 19 veces antes de salir de la comunidad, construyendo fortunas y un nivel de vida que superaba con creces al de las comunidades blancas vecinas. Era un ecosistema de éxito autosuficiente, una prueba viviente de que la prosperidad no tenía color. Este imperio no era anónimo, estaba liderado por titanes, hombres como J.B. Stratford, el hombre en la ventana, un abogado educado en la Universidad de Indiana e hijo de un esclavo que se convirtió en uno de los hombres negros más ricos de América. Su Hotel Stratford no era solo un edificio, era una declaración. Con sus 54 suites de lujo, candelabros de cristal y un salón de baile, era el símbolo de una excelencia que desafiaba la jerarquía racial. Y luego estaba la riqueza casi mítica de personas como Sarah Rector, una niña afro-creek, cuyas tierras asignadas resultaron estar sobre un océano de petróleo, convirtiéndola, a los 11 años, en la niña de color más rica del mundo. Su fortuna atrajo la atención nacional y la codicia de un sistema diseñado para saquear. Greenwood no era solo un lugar, era la encarnación del poder negro, y para el resentimiento blanco, ese poder era una provocación intolerable. El mundo que permitió el nacimiento de Black Wall Street era una contradicción andante, una tierra de promesas construida sobre un infierno de opresión. Estamos a finales del siglo XIX y principios del XX, un período que los historiadores llaman el nadir de las relaciones raciales. ¿Qué significa eso? Significa que la reconstrucción había fracasado. El gobierno federal le dio la espalda a los ciudadanos negros, abandonándolos a su suerte. En su lugar, los estados del sur erigieron el sistema de Jim Crow, un laberinto de leyes diseñadas para legalizar la segregación en cada rincón de la vida. En las escuelas, en los trenes, en los baños, en las urnas, no era solo separación, era subyugación.
Y para asegurar que nadie se atreviera a desafiar este orden, el Ku Klux Klan resurgió con una ferocidad renovada, actuando como el brazo terrorista no oficial del poder blanco, convirtiendo los linchamientos en espectáculos públicos para aterrorizar y controlar. Este era el aire que se respiraba, un aire de constante amenaza. Pero es aquí donde la historia da un giro que nunca te contaron. La misma segregación que pretendía aplastar a la comunidad negra se convirtió, por necesidad, en la incubadora de su poder económico. Cuando el sistema te cierra todas las puertas, construyes tu propio edificio. Obligados a depender de sí mismos, los afroamericanos crearon economías internas vibrantes y autosuficientes. El dinero ganado por un sastre negro se gastaba en la tienda de un comerciante negro, que a su vez depositaba sus ganancias en un banco de propiedad negra, que financiaba la hipoteca de un médico negro. Este principio, conocido como nacionalismo económico negro, era una estrategia de supervivencia y una poderosa declaración de independencia. Greenwood no fue una anomalía, fue la máxima expresión de esta filosofía. Fue la prueba de que, si se les dejaba en paz, no solo podían sobrevivir, sino prosperar a un nivel que rivalizaba y a menudo superaba al de sus opresores. Y Oklahoma tenía un ingrediente secreto que sobrealimentó este motor económico: el petróleo. El boom petrolero de principios del siglo XX transformó el estado en una tierra de riqueza instantánea, pero una peculiaridad histórica única permitió que la comunidad negra participara en este festín. Debido a complejos tratados con las naciones tan nativas americanas como los Creek, muchos afroamericanos, descendientes de personas esclavizadas por estas tribus, poseían tierras asignadas por el gobierno. Cuando se descubrió que debajo de esas modestas parcelas de tierra había océanos de oro negro, se crearon fortunas de la noche a la mañana. La historia de Sarah Rector, la niña Afro Creek que se convirtió en millonaria a los 11 años, no es un cuento de hadas. Es el ejemplo más claro de este fenómeno. Esta riqueza inesperada, independiente del sistema blanco, proporcionó el capital semilla que permitió a visionarios como Gurley y Stratford construir un imperio de ladrillo y mortero, un enclave de prosperidad negra en medio de un mar de resentimiento blanco. Esta prosperidad, sin embargo, era una afrenta directa a la ideología que sostenía todo el sistema, la supremacía blanca. Esta no era simplemente la creencia de unos pocos extremistas, era el principio organizador de la sociedad estadounidense. La narrativa oficial insistía en que los negros eran inherentemente inferiores, incapaces de autogobernarse o de generar riqueza. Y entonces apareció Greenwood. Cada Cadillac conducido por un hombre negro, cada mujer negra vestida a la última moda parisina, cada suite de lujo en el Hotel Stratford, era una prueba irrefutable que demolía esa mentira. El éxito de Black Wall Street no generaba admiración, generaba un odio existencial. No era simple envidia económica, era una furia ideológica. Para la élite blanca de Tulsa, la existencia de Greenwood era una provocación intolerable porque demostraba que la única barrera para el éxito negro era la opresión blanca, y si la mentira se derrumbaba, todo el edificio de poder racial corría el riesgo de caer con ella. Para O.W. Gurley, el fundador, cada nuevo ladrillo en Greenwood era una victoria contra un siglo de mentiras. Caminaba por sus calles, no como un propietario, sino como el custodio de un sueño. Veía a los hijos de esclavos dirigiendo bancos y a las hijas de aparceros leyendo a Shakespeare en escuelas que él había ayudado a financiar. Pero bajo el orgullo crecía una ansiedad fría. Notaba las miradas de los blancos de Tulsa cuando sus lujosos automóviles pasaban por el borde del distrito, miradas que no eran de admiración, sino de un resentimiento venenoso. Cada artículo de periódico que celebraba la riqueza de Negro Wall Street se sentía menos como un elogio y más como si estuvieran pintando un blanco en sus espaldas. Gurley no. Estaba construyendo solo una ciudad. Estaba construyendo una fortaleza. Y cada día sentía más fuerte la certeza de que, tarde o temprano, el enemigo vendría a probar sus muros, no por lo que Greenwood tenía de malo, sino por todo lo que tenía de bueno. J.B. Stratford personificaba esa excelencia provocadora.
Su hotel no era solo un negocio, era una declaración de poder tallada en mármol y caoba. Desde su suite veía el mundo que había conquistado, pero esa conquista era frágil. Lo sentía en las negociaciones con los proveedores blancos, en el tono condescendiente de los funcionarios de la ciudad que venían a pedir donaciones, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Recordaba cada humillación sutil, cada obstáculo burocrático diseñado para recordarle su lugar. Un día, un político local, admirando el vestíbulo, le dijo: «Has construido un palacio, John, un palacio muy bonito para tu gente». La frase colgó en el aire, cargada de una amenaza implícita. «Esto es tuyo, por ahora, mientras nosotros lo permitamos». Para Stratford, la frustración no era la lucha por la riqueza, sino la lucha por el respeto que esa riqueza debía garantizar. Se dio cuenta de que su éxito no le compraba seguridad, le compraba una forma más elegante de ser un objetivo, y esa sensación de ser un objetivo no era exclusiva de los magnates. Se filtraba hasta el último residente de Greenwood. Por eso, en las noches tranquilas, en las logias y en las trastiendas de las barberías, la conversación a menudo giraba hacia la defensa. Entre ellos había veteranos de la Primera Guerra Mundial, hombres que habían luchado en los campos de Francia bajo la bandera estadounidense solo para regresar a un país que los trataba como enemigos. Sabían disparar, sabían organizarse, no eran idealistas, entendían perfectamente la naturaleza del odio que los rodeaba. La pequeña victoria de ver a sus hijos ir a la escuela sin miedo era contrarrestada por la frustración de saber que un simple roce con una persona blanca, al otro lado de las vías del tren, podía significar una soga. La decisión de armarse no fue un acto de agresión, fue la conclusión lógica de hombres y mujeres inteligentes que se sabían solos, abandonados por la ley y observados por el depredador. El pretexto que todos temían llegó el 30 de mayo de 1921. En la forma más mundana y peligrosa posible: un ascensor. Dick Rowland, un joven limpiabotas negro de 19 años, se tropezó al entrar, agarrando instintivamente el brazo de la operadora, Sarah Page, una joven blanca de 17. Ella gritó. Él, aterrorizado, huyó. Nadie sabe con certeza qué ocurrió en esos segundos, pero la verdad ya no importaba. La maquinaria del odio se puso en marcha con una eficiencia aterradora. El periódico Tulsa Tribune, el megáfono del resentimiento blanco, no tardó en publicar un titular incendiario: «Atrapan a negro por atacar a una chica en un ascensor». Junto al artículo, un editorial que era, en todo menos en las palabras exactas, un llamado público a un linchamiento. La chispa había sido arrojada. La comunidad de Greenwood contuvo la respiración, sintiendo cómo el aire se cargaba de electricidad, sabiendo que la tormenta que siempre habían temido estaba a punto de estallar sobre sus cabezas. La noche del 31 de mayo, la tensión se materializó frente al juzgado. Cientos de hombres blancos, sus rostros contorsionados por el odio y la anticipación, se congregaron como buitres, exigiendo la sangre de Dick Rowland. Para la gente de Greenwood, este era el momento de la verdad. Podían quedarse en casa, cerrar las puertas y rezar, permitiendo que el sistema terrorista reafirmara su poder sobre sus vidas. O podían actuar. Y actuaron. Unos 75 hombres negros, muchos de ellos veteranos de guerra con sus medallas guardadas en un cajón, tomaron sus rifles y escopetas y marcharon hacia el juzgado. No iban a empezar una guerra, iban a detener un asesinato extrajudicial, iban a demostrar que no eran propiedad de nadie. Su llegada fue un acto de desafío inimaginable para la turba blanca. Por un instante, el rugido de la multitud se convirtió en un silencio atónito. Dos Américas se miraron fijamente a los ojos, separadas por unos pocos metros de adoquines y un abismo de historia. El silencio se rompió. Un hombre blanco intentó desarmar a uno de los veteranos negros. Hubo un forcejeo. En la confusión, un disparo rasgó la noche. Fue como si ese único disparo hubiera roto un dique. El caos explotó en una furia instantánea y abrumadora. La turba, que superaba en número a los defensores por más de 10-1, se lanzó al ataque. Los hombres de Greenwood, superados y sin el amparo de la ley, se vieron obligados a retroceder.
luchando calle por calle, retrocediendo hacia el santuario que habían construido. Pero esta vez, la turba no se detendría en las vías del tren. La policía de Tulsa, en lugar de dispersar a los agresores, comenzó a diputar a civiles blancos, entregándoles armas y la bendición del Limorizintos Estado. El enfrentamiento se había convertido en una invasión. La línea de defensa se rompió, y el infierno, armado y con una insignia, comenzó a derramarse sobre las calles de Black Wall Street. El sueño se estaba convirtiendo en una pira funeraria. Desde su hotel, Tabby Stratford ve cómo el infierno desciende, pero en las calles, los hombres de Greenwood toman una decisión que cambiará el curso de la historia. No se quedarán de brazos cruzados. 75 hombres, muchos de ellos veteranos, que habían sobrevivido a las trincheras de Francia, recogen sus rifles. No marchan hacia el juzgado para iniciar una guerra, sino para evitar un asesinato. Su objetivo es proteger a Dick Rowland y demostrar que la ley, incluso cuando el sistema la ignora, todavía tiene defensores. Su presencia es un desafío directo, un acto de dignidad armada que la turba blanca no puede procesar. Ver a hombres negros organizados, disciplinados y armados, no como agresores, sino como guardianes del orden, es una afrenta tan grande a la jerarquía racial que el aire mismo parece crujir con una tensión insoportable. Este no es un acto de rebelión, es un acto de ciudadanía en su forma más pura y peligrosa. La línea había sido trazada. La confrontación era inevitable. Un hombre blanco intenta arrebatarle el rifle a un veterano negro. Se produce un forcejeo, y en la oscuridad y la confusión, un disparo solitario desgarra el aire. Es la única excusa que la turba necesitaba. El caos estalla. Pero es aquí donde la masacre deja de ser un simple disturbio y se convierte en una conspiración de Estado. Los oficiales de policía de Tulsa, los supuestos guardianes de la paz, toman una decisión que sella el destino de Greenwood. Abren sus armerías y comienzan a diputar a cientos de civiles blancos, entregándoles rifles, municiones y la autoridad implícita del Estado para matar. Es el punto de no retorno. Para los defensores de Greenwood, la revelación es devastadora. No están luchando contra una turba enloquecida. Están luchando contra su propio gobierno. El poder que debería protegerlos ahora está armando a sus verdugos. La máscara de la civilización se cae, revelando el rostro podrido de la supremacía blanca organizada. Superados en número y enfrentándose a un enemigo ahora sancionado oficialmente, los defensores de Greenwood se ven obligados a una retirada desesperada, luchando por cada centímetro de terreno mientras retroceden hacia el corazón de su comunidad. La turba, ahora una milicia, armada por el Estado, cruza las vías del tren. No buscan justicia, buscan aniquilación y saqueo. La noche se convierte en un carnaval de destrucción. Las ventanas de las tiendas de lujo son destrozadas, los bancos son saqueados y las casas, que representaban el sueño de generaciones, son rociadas con queroseno y prendidas fuego. El sonido de los pianos de cola siendo destrozados se mezcla con los gritos de familias atrapadas. Esto no es violencia aleatoria, es metódica. Es un borrado sistemático de la riqueza, ladrillo por ladrillo, negocio por negocio. La prosperidad que tardó 15 años en construirse está siendo reducida a cenizas en cuestión de horas, y la orgía de destrucción apenas está comenzando. Al amanecer del 1 de junio, cuando el humo ya ahoga el cielo, el ataque entra en una fase nueva y aterradora, una que sería borrada de la historia durante casi un siglo. Un zumbido ominoso crece desde arriba. No son aviones de reconocimiento, son biplanos privados, alquilados por empresarios blancos que vuelan bajo sobre el distrito en llamas. Y entonces, la verdad más impactante se hace visible. Están arrojando bombas incendiarias. Bolas de trementina y cartuchos de dinamita caen sobre los tejados de iglesias, del hospital, de los edificios que aún quedaban en pie. Esto ya no es un motín, es un bombardeo aéreo, un acto de guerra interna contra ciudadanos estadounidenses en su propio suelo. La imagen es tan condenatoria, tan absolutamente contraria a la narrativa de la historia estadounidense,
que el sistema haría todo lo posible para enterrarla. No querían simplemente derrotar a Greenwood, querían borrarlo del mapa y del cielo. Y cuando parecía que la violencia no podía ser más perversa, llegó la traición final. La Guardia Nacional de Oklahoma finalmente llega a Tulsa, pero no vienen a detener a la turba blanca. Vienen a terminar el trabajo. Su misión es desarmar y arrestar a las víctimas. Más de 6.000 hombres, mujeres y niños negros, sobrevivientes, son sacados a punta de pistola de los restos humeantes de sus hogares. Con las manos en alto, son obligados a marchar por las calles de su ciudad destruida, pasando junto a los cuerpos de sus vecinos, mientras los miembros de la turba los insultan desde las aceras. No son evacuados, son prisioneros de guerra. Son conducidos a campos de internamiento improvisados, donde son retenidos durante días. El mensaje es inequívoco. No solo te robaremos tu riqueza y quemaremos tu hogar, sino que te trataremos como el criminal. La destrucción física estaba completa. Ahora comenzaba la destrucción de la memoria. Desde su hotel, J.B. Stratford observa cómo el infierno desciende. Pero en las calles, los hombres de Greenwood toman una decisión que cambiará la historia. No se quedarán de brazos cruzados. 75 hombres, muchos de ellos veteranos que habían sobrevivido a las trincheras de Francia, recogen sus rifles. No marchan hacia el juzgado para iniciar una guerra, sino para evitar un asesinato. Su objetivo es proteger a Dick Rowland y demostrar que la ley, incluso cuando el sistema la ignora, todavía tiene defensores. Su presencia es un desafío directo, un acto de dignidad armada que la turba blanca no puede procesar. Ver a hombres negros organizados, disciplinados y armados, no como agresores, sino como guardianes del orden, es una afrenta tan grande a la jerarquía racial que el aire mismo parece crujir con una tensión insoportable. Este no es un acto de rebelión, es un acto de ciudadanía en su forma más pura y peligrosa. La línea había sido trazada, y la respuesta del sistema sería desproporcionada y brutal. La confrontación era inevitable. Un hombre blanco intenta arrebatarle el rifle a un veterano negro. Se produce un forcejeo, y en la oscuridad y la confusión, un disparo solitario desgarra el aire. Es la única excusa que la turba necesitaba. El caos estalla. Pero es aquí donde la masacre deja de ser un simple disturbio y se convierte en una conspiración de Estado. Los oficiales de policía de Tulsa, los supuestos guardianes de la paz, toman una decisión que sella el destino de Greenwood. Abren sus armerías y comienzan a diputar a cientos de civiles blancos, entregándoles rifles, municiones y la autoridad implícita del Estado para matar. Es el punto de no retorno. Para los defensores de Greenwood, la revelación es devastadora. No están luchando contra una turba enloquecida. Están luchando contra su propio gobierno. El poder que debería protegerlos ahora está armando a sus verdugos. La máscara de la civilización se cae, revelando el rostro podrido de la supremacía blanca, organizada y sancionada por la ley. Superados en número y enfrentándose a un enemigo, ahora sancionado oficialmente, los defensores de Greenwood se ven obligados a una retirada desesperada, luchando por cada centímetro de terreno mientras retroceden hacia el corazón de su comunidad. La turba, ahora una milicia armada por el Estado, cruza las vías del tren. No buscan justicia, buscan aniquilación y saqueo. La noche se convierte en un carnaval de destrucción. Las ventanas de las tiendas de lujo son destrozadas, los bancos son saqueados y las casas, que representaban el sueño de generaciones, son rociadas con queroseno y prendidas fuego. El sonido de los pianos de cola siendo destrozados se mezcla con los gritos de familias atrapadas. Esto no es violencia aleatoria, es metódica, es un borrado sistemático de la riqueza, ladrillo por ladrillo, negocio por negocio. La prosperidad que tardó 15 años en construirse está siendo reducida a cenizas en cuestión de horas, y la orgía de destrucción apenas está comenzando, con un horror aún mayor por venir desde el cielo. Al amanecer del 1 de junio, cuando el humo ya ahoga el cielo, el ataque entra en una fase nueva y aterradora, una que sería borrada de la historia durante casi un siglo. Un zumbido ominoso crece desde arriba. No son aviones de reconocimiento, son biplanos privados, alquilados por empresarios blancos,
que vuelan bajo sobre el distrito en llamas. Y entonces, la verdad más impactante se hace visible. Están arrojando bombas incendiarias. Bolas de trementina y cartuchos de dinamita caen sobre los tejados de iglesias, del hospital, de los edificios que aún quedaban en pie. Esto ya no es un motín, es un bombardeo aéreo, un acto de guerra interna contra ciudadanos estadounidenses en su propio suelo. La imagen es tan condenatoria, tan absolutamente contraria a la narrativa de la historia estadounidense, que el sistema haría todo lo posible para enterrarla. No querían simplemente derrotar a Greenwood, querían borrarlo del mapa y del cielo, usando tácticas de guerra contra sus propios compatriotas. Este bombardeo aéreo en Tulsa es solo una de las verdades que intentaron esconder. Si te suscribes a este canal, te aseguras de que estas historias, las que fueron arrancadas de los libros de texto, encuentren su camino de regreso a la memoria colectiva. Únete a nosotros porque cada video es una pieza del rompecabezas que revela el verdadero rostro de la historia. La Guardia Nacional de Oklahoma finalmente llega a Tulsa, pero la esperanza de que traigan la paz se desvanece en un instante. No vienen a detener a la turba blanca, vienen a terminar el trabajo. Su misión es desarmar y arrestar a las víctimas. Su llegada no representa la restauración del orden, sino la imposición final de la supremacía blanca bajo la apariencia de la ley marcial. Los soldados se unen a la turba, no para dispersarla, sino para sistematizar la opresión, acorralando a los sobrevivientes negros como si fueran el enemigo. La traición es total y absoluta. El Estado no solo ha fallado en proteger a sus ciudadanos, sino que ahora utiliza su poder militar para garantizar su completa subyugación. Más de 6.000 hombres, mujeres y niños negros sobrevivientes son sacados a punta de pistola de los restos humeantes de sus hogares. Con las manos en alto, son obligados a marchar por las calles de su ciudad destruida, pasando junto a los cuerpos de sus vecinos, mientras los miembros de la turba los insultan desde las aceras. No son evacuados, son prisioneros de guerra en su propia tierra. Son conducidos a campos de internamiento improvisados, como el centro de convenciones y el recinto ferial, donde son retenidos durante días bajo vigilancia armada. El mensaje es inequívoco. No solo te robaremos tu riqueza y quemaremos tu hogar, sino que te trataremos como el criminal. La destrucción física estaba completa. Ahora comenzaba la humillación final, la destrucción de la dignidad humana, asegurando que incluso los sobrevivientes llevaran la marca de la culpa por el crimen que se cometió contra ellos. El Estado no solo permitió la masacre, la selló con un acto de encarcelamiento masivo. Cuando el fuego finalmente se extinguió, la aniquilación de Black Wall Street continuó por otros medios, la burocracia y la ley. Los residentes negros, que lo habían perdido, todo, presentaron más de $2 millones en reclamaciones de seguros, el equivalente a más de 200 millones hoy. Eran pólizas legítimas por propiedades legítimas, pero las compañías de seguros, en una maniobra legal devastadora, negaron casi todas las reclamaciones. ¿La excusa? Las pólizas contenían cláusulas que excluían los daños causados por motines. Al clasificar oficialmente la masacre como un motín racial, el sistema se aseguró de que no hubiera reconstrucción, no hubiera compensación, no hubiera justicia. La riqueza de Greenwood no solo fue destruida, fue legalmente transferida a la nada. Fue el golpe de gracia económico, un acto final de terrorismo burocrático que garantizó que el sueño de O.W. Gurley y Jade B. Stratford permaneciera enterrado bajo cenizas y denegaciones de seguros por generaciones. En el clímax de la masacre, cuando el sol del 1 de junio se alzó sobre un infierno de humo y cenizas, la violencia alcanzó su cénit tecnológico y moral. Los biplanos, privados, un símbolo de la modernidad y el progreso estadounidense, se convirtieron en armas de terrorismo doméstico. Desde el cielo no caía ayuda, sino fuego. Bolas de trementina y cartuchos de dinamita llovían sobre los tejados de las iglesias, el hospital y los hogares que habían sobrevivido a la furia terrestre. Este fue el momento decisivo, el punto en que una turba enloquecida se reveló como un ejército coordinado con apoyo aéreo. La comunidad de Greenwood,
que había luchado valientemente en las calles, no tenía defensa contra un ataque desde el cielo. La victoria del resentimiento blanco fue absoluta, lograda no en una batalla justa, sino a través de una aniquilación abrumadora. El costo para los defensores fue todo: sus vidas, sus propiedades y la devastadora comprensión de que no había lugar seguro para ellos, ni siquiera bajo el cielo de su propio país. Lo que vino después fue el acto final de una conspiración diseñada no solo para destruir, sino para borrar. La Guardia Nacional de Oklahoma, la fuerza que debería haber protegido a los ciudadanos de Greenwood, llegó para sellar su destino. En lugar de arrestar a los miles de perpetradores blancos que deambulaban por las ruinas, los soldados ejecutaron una orden escalofriante: desarmar y arrestar a las víctimas. Más de 6,000 hombres, mujeres y niños negros, sobrevivientes del infierno, fueron obligados a salir de sus escondites a punta de pistola. Con las manos en alto, fueron marchados por las calles de su vecindario destruido. Una procesión humillante hacia campos de internamiento improvisados. Este acto no fue para restaurar el orden, fue para reafirmar el poder. El sistema no solo había permitido el crimen, sino que ahora lo sancionaba oficialmente, tratando a los sobrevivientes como prisioneros de guerra en su propia tierra y asegurándose de que no quedara nadie para resistir o testificar libremente. Con la comunidad físicamente destruida y sus sobrevivientes encarcelados, comenzó la segunda fase de la aniquilación, la económica y legal. Cientos de familias de Greenwood, que habían sido prudentes y habían asegurado sus hogares y negocios, presentaron reclamaciones de seguros por un valor estimado de más de $200 millones en la actualidad. Tenían pólizas, contratos y la ley, en teoría, de su lado, pero el sistema tenía un arma final. Las compañías de seguros, en una decisión coordinada y devastadora, negaron casi todas las reclamaciones. La justificación fue una cláusula en letra pequeña que excluía los daños por motines. Al clasificar oficialmente la masacre como un motín racial, las autoridades de Tulsa proporcionaron la cobertura legal perfecta para el robo final. La riqueza de Black Wall Street, que no pudo ser saqueada físicamente, fue aniquilada con un sello de goma, garantizando que el capital de una generación entera se evaporara sin dejar rastro. El paso final fue el borrado de la memoria, un acto tan metódico como la propia masacre. El Tulsa Tribune, el periódico que había encendido la llama con su titular incendiario, arrancó la página ofensiva de todos sus archivos encuadernados, un acto literal de reescribir la historia. Los registros policiales y municipales sobre el evento desaparecieron misteriosamente. El número oficial de muertos se fijó deliberadamente bajo, en solo 36, una mentira que se mantuvo durante décadas. En los libros de texto de historia de Oklahoma y de todo el país, el evento simplemente dejó de existir. Se convirtió en un secreto a voces en Tulsa, un trauma susurrado entre las familias negras y un pacto de silencio entre las blancas. La masacre de Greenwood no fue olvidada, fue enterrada activamente porque la verdad era demasiado condenatoria. Probaba que el poder blanco no solo toleraba la violencia racial, sino que la utilizaba como una herramienta para mantener su dominio económico. Así, el desastre de Greenwood se completó. Los líderes como O.W. Gurley y Jaby Stratford lo perdieron todo. Stratford, acusado de incitar al motín, huyó de Tulsa para evitar una vida en prisión, perdiendo su hotel y su fortuna. Greenwood, el faro de la prosperidad negra, quedó reducido a un páramo humeante sobre el cual, décadas más tarde, se construiría una autopista, un símbolo perfecto del borrado físico y de la historia enterrada. La masacre no fue una anomalía. Fue la escena del crimen que explica la brecha de riqueza racial de hoy. La riqueza no se desvaneció, fue robada. Y el hecho de que esta historia haya sido ocultada durante tanto tiempo no es un accidente. Es la prueba final de que el robo no ha terminado. El silencio es la continuación del crimen por otros medios, y romperlo es el primer acto de justicia. El acto final de la masacre no se ejecutó con fuego, sino con silencio. Fue una campaña de borrado tan metódica como la destrucción misma. Una conspiración para arrancar a Greenwood no solo del mapa,
sino de la historia. El periódico Tulsa Tribune, que había encendido la mecha, arrancó la página incriminatoria de sus propios archivos encuadernados, un acto literal de reescritura. Los registros policiales y municipales sobre el evento se desvanecieron como fantasmas. El número oficial de muertos se fijó en 36, una mentira descarada que se mantuvo durante más de medio siglo para minimizar el horror. En los libros de texto de Oklahoma y del resto del país, el evento simplemente dejó de existir. No fue olvidado, fue enterrado activamente. ¿Por qué? Porque la verdad era demasiado condenatoria. Probaba que el poder blanco no solo toleraba la violencia racial, sino que la utilizaba como una herramienta estratégica para mantener su dominio económico y político. El crimen era demasiado grande para ser admitido. Esta amnesia histórica no fue un accidente, fue un proyecto. Ocultar la verdad sobre Greenwood era fundamental para mantener intactos los mitos fundacionales de Estados Unidos. Si una comunidad negra pudo alcanzar tal nivel de prosperidad por sí misma, ¿qué decía eso sobre la supuesta inferioridad racial? Si esa riqueza fue robada a punta de pistola y con la complicidad del Estado, ¿qué decía eso sobre la meritocracia y la justicia americana? La existencia de Black Wall Street y su aniquilación demuelen por completo la narrativa de que la brecha de riqueza es el resultado de un fracaso cultural. No, es el resultado de un crimen. Décadas más tarde, construyeron una autopista federal directamente sobre las ruinas de Mindomesint, Greenwood, un acto final y brutalmente simbólico de cómo Estados Unidos ha pavimentado su progreso sobre la historia y la riqueza enterrada de sus ciudadanos negros. El silencio sobre Tulsa permitió que la mentira de la desigualdad natural floreciera sin ser cuestionada. Por eso, recordar esta historia hoy no es un simple ejercicio académico, es un acto de resistencia política y de justicia restaurativa. Es exhumar la escena de un crimen que nunca fue investigado. Cada vez que se cuenta la historia de O.W. Gurley y Shelby Stratford, se reconstruye un pilar de la memoria que intentaron demoler. Cada vez que se nombra el bombardeo aéreo, se desafía la versión higienizada de la historia estadounidense que nos enseñaron en la escuela. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué te resulta más aterrador, la violencia de la masacre en sí o la conspiración de silencio que la ocultó durante un siglo? Comenta abajo con una sola frase. La historia de Greenwood no es solo la historia de lo que se perdió. Es la prueba irrefutable de que la brecha de riqueza racial no es una brecha, es un robo, y la primera cuota de la reparación es la memoria.